Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La trompeta final. Y comienzo con esta pregunta y es: ¿cómo esta trompeta se escuchó en la historia? Quiero compartir 3 versículos. El primero es Mateo capítulo 24, verso 31. Mateo 24, 31 dice: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. El segundo que quiero leer es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante, 16 y 17, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y el último es Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, y dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Tengo otra pregunta. ¿Cómo entendemos esto en nuestro presente? La primera pregunta que hice es relacionado a cómo esto sucedió históricamente. Para algunas personas esperan que esto sean eventos escatológicos del futuro. Pero si procuramos discernir y entender principios y conceptos de nuestra historia, que desde su origen fueron inspirados espiritualmente, porque enseñan a través de imágenes, a través de símbolos, a través de un lenguaje figurativo, enseñan unos principios de la vida natural, para que a través de la historia esas enseñanzas, al ser entendidas, al ser los símbolos revelados, causen el resplandor, causen el oído que puede escuchar la trompeta, causen la conciencia apta para recibir el sonido, el mensaje, la trompeta. Porque simbólicamente una trompeta, a través de la historia y a través de la escritura, tiene su significado y representa un anuncio. Y por eso el sonido de la trompeta, cuando miramos todos estos versos y procuramos discernirlos espiritualmente, cuando comenzamos con Mateo 24, 31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. Cuando miramos ángeles, son mensajeros. En los evangelios hay varias ocasiones donde Jesús envió a sus ángeles, envió a los discípulos, envió a los apóstoles, que eso es lo que significa la palabra apóstol, un enviado.
Él envió a sus ángeles a sonar las trompetas, a anunciar la buena noticia del evangelio del reino de Dios. Y como Jesús claramente le dijo, no vayas a donde gentiles, sino el enfoque era a las ovejas de la casa perdida de Israel. Como decir en referencia a las naciones, a las 12 tribus. Por eso vayan a, como decir, a los 4 vientos, en el contexto del mundo del primer siglo, que está utilizando un lenguaje figurativo. Y cuando vemos el sonido de la gran trompeta, fue el evangelio, el anuncio de cómo vivir una vida justa por la realidad presente del reino de Dios. Y ahí vemos esa trompeta sonar. Tesalonicenses, según históricamente, fue escrito antes que Primera de Corintios. Cuando miramos Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 en adelante, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Cuando miramos históricamente y procuramos entender el simbolismo que los evangelios y el Nuevo Testamento utiliza, y por eso en el lenguaje griego, no en arameo ni en hebreo, historias judías o historias en relevancia, porque la audiencia y los participantes, los protagonistas, los personajes en todas estas historias tienen que ver con el primer siglo y con una audiencia y unas personas judeo-hebreas. ¿Por qué un lenguaje en el Nuevo Testamento griego? Cuando uno mira la historia y vemos en la historia el lenguaje figurativo del Bhagavad Gita, de los Upanishads, del Dhammapada, del Tao Te Ching y numerosas escrituras inspiradas espirituales del Oriente que usan imágenes, símbolos, y he hablado de esto. Entonces vemos que en la historia los griegos fueron seriamente influenciados por las tradiciones védicas, por el idioma sánscrito y por la cultura oriental. Cuando miramos entonces y hacemos una buena exégesis de todos estos versos, miramos las similitudes, sinónimos, es como decir el mismo tipo de lenguaje simbólico para ser interpretado. Es como cuando miramos aquí en Tesalonicenses, tenemos que ver que espiritualmente Jesucristo representó un mensaje. Ahí está, es como decir, la vida de Jesucristo, la persona en la historia y el Espíritu de Cristo representa una trompeta en la historia. Y por ende, Pablo, que está hablando años después de la vida de Jesús, reconoce la realidad espiritual del contenido y el poder del entendimiento de este tipo de literatura. Y por eso cuando dice, primero los creyentes que hayan muerto, cuando miramos ese lenguaje de muerto, ¿quién era un muerto? ¿Quiénes eran los muertos espiritualmente hablando? Por eso los muertos siempre en Cristo resucitarán primero. No se está refiriendo a seres humanos muertos, sino se está refiriendo espiritualmente a seres humanos vivos, pero que están muertos a Cristo, que son ignorantes, que están en tinieblas. Y por eso el sonido de la trompeta, el anuncio del evangelio, la buena noticia que vino como sonido de trompeta, vino en un proceso en el primer siglo a través de la vida de Jesús, donde les reveló cómo vivir una vida justa, recta, cómo resucitar
del estado de muerte, del estado de tumbas blanqueadas, del estado, como dice Juan capítulo 5, estaban en tumbas. Por eso en una ocasión Jesús le dijo a uno: deja que los muertos entierren a los muertos. Necesitamos reconocer este lenguaje simbólico que está tipificando o personificando ese estado egoísta, esa mentalidad ignorante del resplandor de la luz de la vida que contenía el mensaje, la trompeta, el anuncio, el evangelio, la verdad del reino de Dios, que resucitó, que causó el nuevo espíritu dentro de aquellos que estaban muertos y los muertos en Cristo. ¿Ves? Por eso los muertos en Cristo, en el Espíritu de Dios, ahora dentro de ellos. Ese aliento que ahora los anima a la vida del Espíritu. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Como nos dice, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Cuando miramos Hechos capítulo 10, verso 10, la experiencia del arrebatamiento de Pedro. Pablo, entiendo que en Hechos, creo que capítulo 23, verso 27 o capítulo 20, verso 27, voy a dejarlo en las citas, el verso específico, Pablo habla de su arrebatamiento. Arrebatamiento como la experiencia interna de un momento de éxtasis, un momento donde sucedió dentro de ellos por la emoción del reconocimiento, por lo que el sonido de la trompeta, al ser entendido, lo que causa dentro del ser humano, la paz, el gozo que sobrecoge a una persona y es como si lo sacara fuera de sí, una experiencia emocional de éxtasis. Búscate el significado y busca y estudia esos versículos para que veas la experiencia significativa de éxtasis. Y en la Biblia a eso lo llaman el arrebatamiento, una experiencia interna que sucede, que reforma y transforma la vida del ser humano en un instante. Y por eso Pablo, como dice, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Las nubes, el aire, todos estos son conceptos espirituales y tiene que ver con la realización en el entendimiento que lleva a uno a esa presencia, a esa atmósfera, a ese estado de vida celestial, divina, pura, buena, en todo concepto, cualidad, característica que representa el reino de Dios. ¿Ves? Como esa trompeta recibida, como el anuncio reconocido y entendido. Y el último verso, 1 Corintios 15, 52, sucederá en un instante. Y por eso dice, en un abrir y cerrar de ojo. El ojo, a través de la historia espiritualmente hablando, es el ojo de la mente. Y como en un instante se abre y se cierra. Refiriéndose a la reformación de la mente, a la renovación, a la metamorfosis que naturalmente es causada por la nueva información. La nueva información revela, da el nuevo entendimiento y por eso vemos en la historia el sonido de la trompeta. El sonido, el anuncio del evangelio fue la información para que ahora los seres humanos fueran vivificados en el espíritu de la vida. Y vemos en un instante cuando seres humanos pasaron de muerte a vida,
fueron resucitados por el Espíritu de la vida dentro de ellos, que reformó sus conciencias y su ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el toque de la trompeta final, porque es el toque de la trompeta final, porque cuando se entiende, se da esa revelación que causa esa nueva vida. Ahí es el fin de la vieja vida, del viejo mundo, del viejo ser, del ser que estaba muerto. Es el fin de todo. Y la nueva vida, la nueva Jerusalén, la nueva gloria, el nuevo reino, el nuevo ser glorificado, vivificado para ahora vivir en este estado celestial. Pasa de la mortalidad, de la muerte a la inmortalidad, a la resurrección. Y todo esto lenguaje figurativo y simbólico. Por eso un abrir y cerrar de ojos es esa renovación de la conciencia y mente que revive el espíritu y da este nuevo ánimo, motivo por el cual vivir en el mismo espíritu del reino eterno. Y como dice, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Y ya hablé de eso, prácticamente repitiendo lo mismo. Miremos al pasado para entender cómo personas pasaron de muerte a vida. Para entender en nuestro presente estos mismos términos y conceptos espirituales y nos lleve a pasar de muerte a vida al sonar de esta trompeta final. Al momento que entendemos estos conceptos espirituales y los recibimos y los reconocemos, y ahí transforma nuestro ser. Ahí pasamos de la vieja manera de vivir, arraigadas a rudimentos y tal vez arraigadas a eventos escatológicos del futuro, por cómo fuimos condicionados a interpretar literalmente ideas, conceptos espirituales que fueron originalmente simbólicos, pero con un peso espiritual, natural, que tiene y carga la gloria y el poder en el momento que naturalmente se entiende. Se escucha esa trompeta, se escucha ese evangelio y buena noticia del Espíritu presente dentro de nuestras conciencias y ser, para en nuestro hoy vivir como aquellos que escucharon y escuchan el sonido de la eterna trompeta. Cosas que ojo no vio y cosas que oído no ha escuchado son las realidades que el Espíritu Eterno tiene preparado siempre para aquellos que le aman. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.